escucha bien, decide bien. Esta sección tan esperada. Buenos días, ¿cómo está, doctora? Hola, contenta, feliz de estar con toda esa gente linda que siempre está en contacto con En Ruta, con Nueva Vida y con tu segmento, Escucha Bien, Decide Bien. Decide Bien. Y hoy vamos a hablar de un tema que de hecho cuando lo colocamos ayer en nuestras redes sociales, pues provocó muchas reacciones, que es sobre el impacto psicológico de las personas que están siendo diagnosticadas con COVID-19. Porque puede ser que ya te haya tocado recibir el diagnóstico, o una persona que es significativa o que es importante en tu vida recibió el diagnóstico o en algún momento lo puede recibir. Pues que podamos hoy nosotros dar unas herramientas de cómo hacer un manejo saludable de ese diagnóstico, independientemente de cuál sea tu posición, ¿verdad? Y tus inquietudes sobre el COVID-19, pues creemos que esta información pues es importante. Según la literatura que estuve revisando, las personas que reciben el diagnóstico de COVID-19 pasan por las etapas del proceso de pérdida, pero de una forma más acelerada. Hay una psiquiatra italiana, es suiza, una psiquiatra suiza, Kubler-Ross, que desarrolló estas etapas. Les recuerdo que la primera etapa es negación, es una sensación como de que esto no es posible, no me puede estar pasando a mí. Posiblemente la persona va a hacerse las pruebas varias veces para en efecto confirmar de que es positivo a COVID. Luego viene una etapa que es la etapa de coraje. En esa etapa de coraje hay diferentes manifestaciones. Puede venir el coraje de que yo hice algo para provocar que esto me ocurriera, que es el coraje con uno mismo, que psicológicamente pues esos son los sentimientos de culpa. Si fuéramos a describir los sentimientos de culpa de alguna manera, es el coraje conmigo mismo. Porque hice esto, yo debí, porque permití, ese tipo de autorrecriminación que suele ser bien dañino y suele ser bien destructivo para personas que están pasando procesos emocionales complejos. Puede venir el coraje con Dios. Dios, ¿por qué tú permitiste que esto me pasara a mí? Si yo soy una persona buena, ¿por qué estás permitiendo que sea a mí a quien le toque esta prueba, esta situación? Y también te puede dar coraje con otras personas. En el caso del COVID, pues, porque otra persona me infectó, porque otra persona me lo pegó. El coraje con familiares, porque de lo que he podido atender, pacientes que están sobreviviendo COVID tienen mucho coraje y mucha frustración con la familia. Algunos sienten abandono, sienten discrimen, sienten marginación de amigos, de hermanos en la fe y también de la empresa donde trabajan. De todas partes. Wow. De todas partes. Por ejemplo, el hecho de que si no tienen los días por enfermedad, pues la empresa no le da los días. Ves, manejar todo ese tipo de frustración y de coraje es normal dentro del proceso. Luego viene otra etapa, que es la etapa de tristeza profunda. Esa tristeza puede venir acompañada, en el caso de COVID-19, con ansiedad. Puede venir acompañada también con temores, el miedo, porque puede venir la reacción mental automática de que te dan el diagnóstico de COVID y tu mente se va a la palabra muerte. Y debo decirles que como sobreviviente de cáncer, lo entiendo, lo comprendo, porque es algo que uno no registra, uno no lo procesa, no es algo como que uno filtre. Después cuando uno está en el proceso, sí uno puede tener otro tipo de experiencia. Pero la reacción automática, y sobre todo por la manera en que los medios de comunicación están trayendo la información, que inmediatamente pienses, me voy a morir. Eso es normal. Así que es tristeza acompañado de ansiedad con temores. Esa tristeza, si persiste por 2 semanas o más, se puede convertir en una depresión clínica.
Hago una nota al calce ahí, Liz, y te interrumpo brevemente. Tú como profesional, ¿piensas que este mensaje que lleva un año de pánico y terror, donde no hay esperanza por ninguna parte? Fíjate que las autoridades médicas, que es lo que los medios de comunicación repiten, lo que dicen los expertos médicos, no hay esperanza con el COVID. Lo que nos siguen diciendo es lo que nos repiten a la saciedad. ¿Tú piensas que hay responsabilidad en eso? O sea, hablar de darle esperanza a la gente, ¿es una idea mía tonta? ¿Es una idea mía fuera de la realidad? ¿Estoy soñando porque soy un idealista? ¿O genuinamente podemos darle esperanza a este pueblo a un año de esto estar afectándonos? Y ahora el secretario dice que posiblemente el día 12 hay un nuevo lockdown. Háblame como profesional. Y no me cojas pena. ¿Yo soy un idealista que vive un sueño tonto o podemos darle esperanza a este pueblo? Tiene que haber esperanza, tiene que haberla. O sea, es un fundamento. Es un fundamento dentro de 3 vertientes. Es un fundamento dentro de la parte psicológica. Cuando hemos discutido aquí el tema del suicidio, que lo hemos trabajado varias veces en el segmento, una definición clásica de suicidio es la pérdida de la esperanza. O sea, mientras haya esperanza, va a haber motivación. Si hay motivación, las personas pueden mantenerse de pie a nivel emocional. Cuando eso no está, las personas se van por un hoyo profundo. La esperanza siempre tiene que haber. De hecho, traigo también algunas sugerencias para personas que están al lado de pacientes de COVID. Y ese es uno de los elementos que traemos. O sea, cuando la persona hable contigo, tiene que sentir esperanza. Cuando un paciente sale de mi oficina, yo tengo que asegurarme de que salga con esperanza para el efecto emocional. Para efectos fisiológicos, también es importante la esperanza, porque ha sido altamente comprobado por la ciencia que si la persona tiene esperanza, su sistema inmunológico aumenta. Mientras que si está en desesperanza, se vuelve más vulnerable, no solamente a contraer la enfermedad, sino también a que la enfermedad se agudice. Ayer precisamente estuve interviniendo a través de mensajes de texto con una persona que amamos mucho que acaba de ser diagnosticada con COVID. Y yo le planteaba esto: es bien importante que estés tranquila, que tengas paz, para que tu sistema, tu cuerpo pueda estar fortalecido. Porque si no, entonces la enfermedad se apodera y todo se puede agudizar. Hay conexión entre esa parte emocional con esa parte fisiológica. Y también en cuanto a lo espiritual. Dice el apóstol Pablo que nosotros no podemos caminar como aquellos que no tienen esperanza. Porque es muy distinto vivir la vida como quien tiene esperanza a como quien no la tiene. Entonces, si tal vez algunos medios que están sobre nosotros no lo están haciendo, me parece que es un buen desafío a nivel individual y a nivel personal. Ministros bellos que escuchan el programa, psicólogos, consejeros, trabajadores sociales, personas que son líderes. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad moral, ética y espiritual de traerle esperanza a la gente en este tiempo. Todavía no se ha visto totalmente el efecto a nivel emocional que esta situación está trayendo. Hace como tal vez unos 2 meses atrás, yo traje el número de suicidios que había ocurrido a nivel internacional aquí al segmento. 800 y pico mil. Correcto, ya estaba llegando a los 900,000. En un momento dado casi hubo un paralelismo entre la cantidad de gente diagnosticada con COVID a lo que fueron los suicidios. Diagnosticadas, lo que habían fallecido por COVID a lo que eran los suicidios. O sea, casi alcanzó la cantidad de gente que se suicidó desde que empezaron los lockdowns en la mayoría de los países a la cantidad de gente que había fallecido por COVID. Y estoy segura que el impacto mayor a nivel emocional se va a ver el año que viene. Han aumentado las crisis de matrimonio, porque eso es nuestro diario vivir. Yo se lo puedo decir de primera mano. Han aumentado las crisis familiares, han aumentado la crisis en la relación entre hijos con padres y padres e hijos. Se ha exacerbado la depresión,
ha aumentado la ansiedad, gente que nunca en su vida había experimentado ataques de pánico, están experimentando ataques de pánico. Los ataques de pánico también pueden ser comunes en pacientes que están siendo diagnosticados con COVID. Y ahora, peor aún, se añade el que hay pacientes que siguen dando positivo. Conozco una persona que lleva 1 mes y medio dando positivo. 1 mes y medio. ¿En serio? Sí. Esa parte psicológica no es que queremos atribuir toda la responsabilidad al paciente, ¿verdad? Porque sería injusto decir como algo de forma totalitaria, tú eres responsable de eso, no. Pero te queremos alertar sobre un poder y una fortaleza que Dios mismo nos ha dado a nosotros, de lo que es nuestra proyección, de lo que es nuestra visualización, que no es otra cosa que la fe. La fe, la certeza de lo que espero, la convicción de lo que estoy viendo, de lo que no estoy viendo, pero que estoy seguro de que yo lo voy a ver. Yo recuerdo que cuando 3 médicos, y yo busqué los mejores de Puerto Rico en esa área, 3 médicos, los mejores 3 especialistas me dijeron que yo no iba a volver a hablar. Que yo hablaba así el programa y me asfixiaba. Pues tenía una parálisis en la cuerda vocal derecha porque el cáncer había llegado al nervio reaccionario de la voz. Y también tenía que estar tosiendo constantemente porque las cuerdas vocales no solamente tenían que ver con la voz, sino también con la respiración. Yo me asfixiaba, yo tenía que dormir sentada. En mi tiempo devocional, en la mañana, yo había visto mi cuerda paralizada a través de un monitor, porque parte del proceso es que te meten una cámara por la nariz para ver las cuerdas vocales, que ahí aprendí que son 2 cuerdas vocales. Yo antes cuando oía de eso pensaba que eso era como un arpa, que eso era como una peinilla. Cuando yo vi esos 2 hilitos que hacen tanto, wow. En la mañana, en el tiempo devocional, yo hacía la visualización y yo me proyectaba donde yo veía como si estuvieran danzando las 2 cuerdas vocales. Yo le hablaba en el nombre de Jesús a mis cuerdas vocales. Yo decía, yo no fui creada en el vientre de mi madre de forma sobrenatural cuando mami tenía 44 y papi 50 y no había probabilidad física de que ellos me tuvieran. Yo fui producto de una palabra que mi mamá recibió antes de quedar embarazada de mí, ¿verdad? Fue una promesa cumplida para mis padres. Yo no fui creada de forma sobrenatural en el vientre de mi madre para ahora no hablar. Yo visualizo, yo creo sobre esas cuerdas vocales. Eso es importante para los pacientes de COVID que nos están escuchando. Que te empieces a proyectar de forma positiva. Esto lo habla la Biblia, tal cual el hombre pensar y así será. Job dijo, el mal que pensé, ese fue el que me sobrevino. O sea, hay un poder bien grande, vuelvo y repito, dado por Dios. No es por nuestra propia fuerza, como dicen los humanistas. Nosotros creemos que es por Dios mismo y que es a través de Jesucristo. Pero si la Biblia dice que yo tengo ese poder, yo lo voy a usar. Lo voy a usar para todo, en su nombre. Así que para salir de esa fase, de esa etapa de tristeza, de ansiedad, de temores, de incertidumbre, de desesperanza, independientemente de lo que los medios hagan, que reiteramos la importancia y el fundamento de que sí, le traigan esperanza a la gente, pero independientemente de eso, que seas tú quien te hables a ti mismo la palabra de esperanza. Que te la hables tú. Yo voy a estar bien. Yo voy a salir de esta. Yo me convierto en un testimonio vivo del poder de Dios. Yo voy a pertenecer a la estadística de los recuperados. Porque si cuando tú recibes el diagnóstico de COVID, tú te visualizas en intensivo, y esa es la afirmación y el establecimiento que tú le estás dando a tu mente, a tu cuerpo. Miren, ahí está toda una reorganización neurológica y de comandos que se empiezan a dar al cuerpo para eso. Está bien importantísimo que lo trabajes así. Y esto requiere en esa etapa también que te rodees de gente positiva. Lo que es la gente tóxica, la gente negativa, la gente que te habla de lo peor, no, esa gente no puede estar en tu vida. Y más que el paciente de COVID esté en aislamiento y esté escuchando, solo. Para después quedarse solito, solita en ese aislamiento procesando esa información. Wow. Uy. No, tú tienes que buscar a los motivadores de tu vida. Esa gente es la que tú necesitas escuchar, que de hecho es bueno que los llames. Y para ti que tienes un familiar o un amigo cercano con COVID, es tan y tan importante que tú te encargues de esa persona.
a nivel emocional y le preguntes qué tú necesitas de mí cuando estés en esa etapa, qué tú necesitas de mí, cómo yo te puedo ayudar, cómo puedo ser de bendición, que le escuches. En los primeros días de la pandemia, doctora, muchacho, una amiga enfermera me contó de una... De hecho, esta amiga enfermera tuvo que tomarse un tiempo de tratamiento psicológico. Me contó de una paciente que llegó diagnosticada con COVID al hospital y desde que fue admitida dijo, me voy a morir. Entró en un estado de desesperación en aquella cama, en aquel aislamiento, en efecto murió. Y la enfermera dice, murió de miedo. Estaba convencida desde que llegó que iba a morir. Y murió. Entonces, me alegra mucho que traigas ese ejemplo. Y eso y ella como enfermera y el resto del equipo, o sea, los afectó terriblemente. Y me imagino que esto lamentablemente se dará con cierta frecuencia, ¿no? Con lo triste que es lo que estás trayendo, Fernan, sí. Nos place que traigas esa información. Lo que es mi actitud ante un diagnóstico, lo que es mi actitud ante una condición. Y si tú estás escuchando a esa persona que tú amas, que es importante para tu vida, con COVID-19 teniendo una actitud contraria a lo que estamos hablando, o sea, que lo que está hablando todo es pesimismo, que seas tú ese ente que le impulse y que le diga no. Ya tú vas a ver, y estamos aquí contigo, no estás solo, no estás sola. Muy importante para el paciente que tiene COVID, no sentir soledad. Muy importante, sin porque tener si vas a abrir COVID la puerta. Duele, imagínate, la soledad duele sin tener COVID, imagínate, con COVID tuve la oportunidad de poder apoyar a un paciente que todavía está en esa Liz. Y a mí lo único que se me ocurría era decirle, abre la ventana, párate en la ventana, respira, que escuchara mi voz, que escuchara mis carcajadas. Le puse un video para que escuchara, por lo menos que escuchara. No sabía si lo estaba haciendo bien o no. Lo que sí sé es que le dio alegría, pudo disfrutarlo. Es que son cosas tan sencillas las que podemos hacer, ¿verdad? Le pudiste contagiar. Sí. Le contagiaste de gozo. Eso. No recriminarle, porque pasa mucho también que los familiares y amigos le recriminan por haberse contagiado. Sí. Nada de eso. Y escuchar con apoyo y sin prejuicios y sin hacer que la persona se siente mal. Tremendo tema es difícil pero importante que se tratara. Gracias, que lo doctora. Sí, seguro que sí. ¿Y el libro? Ay, estamos bien contentos por lo que sigue pasando con nuestro más reciente libro, Mujer, conoce tu valor y vive con propósito. Un muy buen regalo de Navidad. Así que búscalos en las librerías y tiendas por departamento. Y hoy les recordamos que ya es este sábado. Wow. Ya es este sábado nuestro 7º encuentro nacional para mujeres. Vive libre, vive feliz. Y este año es tiempo de libertad. Toda mujer que se logró registrar para estar con nosotros presenciada en el Sendero de la Cruz, les esperamos. Miren, y pónganse ropa como con algo de aves, porque las mujeres se visten y todo para este evento. Sí. Tú lo viste, ¿verdad, Moraima? Sí, ya se visten. El año pasado fue de los años 50, después otro año fue de mariposas, otras se pusieron flores. Este año, mira, lo que encuentres de aves, colócatelo en la ropa. Así que llega tempranito este sábado, y las que no lograron registrarse, les recuerdo que van a poder disfrutarlo a través del Facebook Live. Los recursos son extraordinarios, así que tenemos una cita. Vive libre, vive feliz la experiencia. Este año es tiempo de libertad. Eso. Excelente, muy bien. Liz Millán, gracias. Bendiciones. Bendiciones. Siempre cada día.